Estamos en la capilla de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano. Esta capilla está ubicada inmediatamente del altar mayor hacia la derecha, es la primera de las 7 de la fila que mira hacia el poniente de la catedral. Bueno, en esta capilla originalmente estaba la pila bautismal en donde se bautizó un niño que se llamaba Felipe de las Casas, un niño que después se iría hacia las misiones, compró a Filipinas. Lamentablemente el barco que lo llevaba se desvió, una tormenta lo atrapó, llegó a las costas de Japón y ahí nuestro Felipe de las Casas, después Felipe de Jesús, sería sacrificado. Le cortan la oreja izquierda y finalmente es crucificado y además asaeteado. Bueno, se le incrustan en el cuerpo dos lanzas, más que saetas, 2 lanzas, estamos hablando de 2 lanzas. La catedral, con sus altivas torres, sigue conservando la idea del principio religioso mexicano. En este campo abonado nació la vocación de San Felipe de Jesús, emigrado a Filipinas, donde profesó como franciscano. Después de una vida ejemplar como consecuencia de un naufragio, sufrió el martirio de la cruz en el Japón, en Nagasaki, de donde subió poco después a los altares. Aquí a mi espalda está una urna que tiene los restos, quizás el cráneo nada más, de quien fuera emperador de México, Agustín de Iturbide, Agustín I. Agustín de Iturbide fue emperador solamente durante 8 meses en México, posteriormente se va a Liorna, se le ocurre regresar sin saber que había sido declarado traidor por parte del Congreso mexicano y finalmente es fusilado Agustín de Iturbide. Los restos se mantienen en este lugar, a pesar de que hubo una polémica si Agustín de Iturbide merecía estar en la columna de la Independencia. Bueno, pues en la época en que salieron los restos que estaban en la capilla de San José, los restos de Hidalgo, de Jiménez, de Aldama, de Morelos incluso, bueno, pues estos restos se irían primero hacia el edificio del ayuntamiento y finalmente reposarían a partir de 1925 en la columna de la Independencia. Pero un detalle curioso, además de los restos de Agustín de Iturbide, estamos hablando del corazón de Anastasio Bustamante, quien fuera 2 veces presidente de México y quien en su momento colaboró con Agustín de Iturbide. Anastasio Bustamante dejó en su testamento que se le pusiera el corazón junto a los restos de quien fuera su amigo Agustín de Iturbide. El corazón ahí está, el hecho se cumplió en el año de 1857. ¿Qué hay aquí también? Bueno, pues esta silla que estamos viendo es la que usaba cuando venía a la iglesia catedral el emperador Agustín I. En esta silla se sentaba, había un reclinatorio con esa misma característica de baño de oro en los costados, que le daba cierto realce al emperador cuando estaba en la catedral. Estamos hablando también de la bandera trigarante, la bandera de las 3 garantías, el verde, blanco y rojo, si bien no en el orden normal, estamos hablando de blanco, verde y rojo, la bandera que entra a la Ciudad de México el momento en que se integran los ejércitos realista y el ejército insurgente. Esto fue el 27 de septiembre de 1821, la entrada triunfal del ejército trigarante que llevaba esta bandera. Y bueno, la urna tiene una característica esencial, naturalmente tiene un baño de oro en los costados, pero bueno, la idea es que refleje, así como está el cuadro, quién era Agustín de Iturbide, a pesar de que en su momento, bueno, pues no se puede saber perfectamente, a pesar de que está el retrato. Pero bueno, en esta capilla de San Felipe de Jesús se colocaba siempre un lienzo. En ese lienzo se daban a conocer los nombres de quienes, estando en las mazmorras de la Inquisición, iban a ser llevados a los llamados autos de fe. Aquí estaba el nombre de la persona que iba a ser sacrificada y desde luego las penas en que había, bueno, los delitos en que había incurrido y por tanto las penas a que se había hecho acreedor. La capilla de San Felipe de Jesús, una de las más hermosas
de la Catedral Metropolitana. Este majestuoso templo está hecho en forma de cruz latina. Consiste de 3 puertas que van directamente dirigidas hacia el Zócalo capitalino. También, para hacer un recorrido, tiene una forma deambulatoria que rodea la parte del coro y el área de los feligreses. Ahí podemos encontrar las partes del altar, además de 14 capillas en las partes perimetrales de este hermoso recinto. A mis espaldas está la Iglesia del Sagrario, una obra maestra del arte barroco mexicano. Ve usted la forma en que está esculpida la piedra. Ve usted, vamos, el tejido finísimo que nos presenta la portada de esta iglesia, que fue diseñada por el arquitecto Lorenzo Rodríguez. Esta obra fue inaugurada en el año fue puesta la primera piedra en el año de 1749 por el virrey conde de Revillagigedo. Esta iglesia hace las veces de parroquia, hace los trabajos de parroquia de la Catedral Metropolitana. Es decir, aquí se hacen los bautizos, aquí se hacen las primeras comuniones, aquí se toman la fe de bautizo, es decir, hay tarea notarial, hay tarea de cuadrante, en fin, todas las funciones de parroquia. Originalmente estas funciones se hacían en la capilla de San Isidro. Actualmente, se realizan en este lugar. Aquí es donde están las celebraciones más recurrentes, pero también esta iglesia del Sagrario nos muestra uno de los problemas graves que tiene la Catedral Metropolitana, que es el hundimiento. Si usted ve hacia mi izquierda, se podrá ver cómo se está hundiendo en forma irremediable. Hay quien habla de 8 metros de hundimiento a lo largo de la historia de la Catedral Metropolitana. Una de las grandes tristezas. Estamos hablando en un sitio que alguna vez era un sitio en donde, había agua, se convirtieron estas aguas, se desecaron y, el resultado es el hundimiento de la iglesia catedral y desde luego esta que es la iglesia del Sagrario. Construido a lo largo de 3 centurias, o sea, 3 siglos, aquí podemos ver claramente 3 corrientes artísticas muy importantes. Encontramos el renacentista, el barroco y el neoclásico, que hacen en armonía y forman en armonía un recinto totalmente cargado de cultura, además de ser un espacio que es único en su género. Estamos en uno de los sitios tal vez menos conocidos de la Catedral Metropolitana. Estamos en la cripta de los arzobispos. Aquí es donde están los restos de quienes dirigieron la iglesia en la Arquidiócesis de México durante todos los años. Estamos empezando por Fray Juan de Zumárraga, quien fuera el primer obispo y después arzobispo. Cuando la diócesis pasa a la categoría de arzobispado, él se convierte también en el primer arzobispo de la Nueva España. Aquí está Juan de Zumárraga. Me llama la atención que el monumento mortuorio está en medio de una piedra prehispánica que semeja el muro de las serpientes. Incluso en la parte de abajo podemos encontrar todavía una reminiscencia de lo que era la muerte, según la describían los propios aztecas o mexicas. Pero aquí están todos los señores arzobispos que tuvo la arquidiócesis. Estamos hablando, por ejemplo, de que Fray Juan de Zumárraga originalmente estaba en una de las capillas de la catedral. Posteriormente se realizó esta cripta y aquí se trajeron los restos. Algunos de ellos cuando se construyó este maravilloso lugar, algunos de ellos habían muerto fuera de la Nueva España, entonces los restos se trajeron fundamentalmente de España, en ocasiones de Filipinas, en ocasiones de alguna de las islas del Caribe. El último de los señores arzobispos que ha sido enterrado en este lugar es Ernesto Corripio Ahumada.
Antes de él está José María Martínez, después de él está también Miguel Darío Miranda y Gómez. Pero bueno, este escenario en ocasiones sirve para realizar misas. En eventuales ocasiones se aprovecha este altar para celebrar misa. En este lugar se entra por un costado de la catedral que mira hacia el poniente, y posteriormente se va uno a encontrar una gran cantidad de nichos de personajes que han querido que sus restos se depositen en este lugar. Esta capilla de los arzobispos está exactamente abajo del altar de los reyes, que es el altar más importante de la catedral, el altar principal de la catedral metropolitana. Está en la última parte, entra uno y hasta el fondo, el último de los altares, el altar de los reyes. Bajo él está esta cripta de los señores arzobispos.